¿Qué tanto le afecta a los adolescentes los videojuegos? Estamos con el licenciado. Buen día, licenciado, ¿cómo está? Le saluda Julián González. No, como te mencionaba, son situaciones que se vienen replicando en varios lugares, en varios países y Ajá. em, cada vez son un poco más frecuentes y habría que justamente considerar un poco y rever qué está ocurriendo con los chicos, cuánto tiempo le estamos dando frente a una pantalla, frente a una tablet, frente a una consola, frente a una pantalla de, de celular, ¿verdad? Porque justamente a veces nosotros mismos, los padres, ¿verdad? Los adultos somos los responsables, quienes instalamos este tipo de hábitos, ¿verdad? Eso es demasiado importante, porque realmente si esto no se controla, si esto no está monitoreado, por esto se puede justamente convertir en una adicción, ¿verdad? Hoy Ujú. por hoy podemos hablar de las ludopatías, está clasificado dentro del manual de psicopatología, justamente como una ludopatía, la adicción a los videojuegos, por ejemplo, ¿verdad? Y Ujú. esto puede tener consecuencias terribles en un niño o en un adolescente. Un caso extremo, el que vivimos ayer acá con la Sí, entrevista con una sí, 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 señora que su sí. hijo quemó por completo su casa y ella dice que fue porque su hijo perdió el jueguito por culpa de ella, supuestamente, porque le dijo para que salga afuera, quemó. Hasta ese punto llegamos o llegan las personas que son adictas a un videojuego, licenciado. Sí, obviamente, a ver, cuando estamos hablando de un niño o un adolescente, existen varios factores que pueden influir para que puedan llegar a ese punto, ¿verdad? Pero Ajá. sí, obviamente, es una señal de que estamos ante una situación, obviamente, patológica ya, en que pueda llegar a reaccionar de esa manera tan desmedida, tan violenta y tan impulsiva. O sea, definitivamente estamos frente a una persona muy dependiente, porque ¿qué pasa con la adicción? Una Ujú. dependencia o a una sustancia, a una situación o a una persona. Entonces, probablemente cuando hay una dependencia, el sacarle eso, en este caso el jueguito, el chico se terminó descontrolando, ¿verdad? Y actuó de la manera más violenta y más impulsiva, porque Ujú. lo vive como un ataque. Entonces, eso es muy importante entender. Pero, estamos, como vos mencionas, esto es un caso extremo. Sí. Obviamente ¿verdad? Hubieron, mejor dicho, señales antes, ¿verdad? La cantidad de tiempo que jugaba, el nivel de irritabilidad, los cambios de humores, ¿verdad? Muchos de estos chicos o de estas personas, porque también hay adultos, justamente, Ujú. ¿verdad? Adultos jóvenes, que también se pasan demasiadas horas, no duermen, ¿verdad? Hay por Sí. ejemplo, un síntoma ahí de insomnio, ¿verdad? Por la jugar, muchos casos es donde los chicos, en el caso de los adolescentes, por ejemplo, no durmieron en todas las noches y van al colegio y se quedan dormidos, ¿verdad? O Ujú. sea, se pasan horas, sin comer, sin dormir, ¿verdad? E interactuando, y que esa es su única manera a veces también de interactuar con sus padres, ¿verdad? O con las personas que también juegan en línea, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí donde los adultos tenemos que estar un poco atentos en cuánto tiempo están pasando, cómo se comporta cuando no está jugando, ¿verdad? O qué pasa si le cortamos, qué reacciones tiene. Porque, como te digo, no es que de la nada este chico habrá tenido esa reacción. En algún momento se habrá enojado, habrá tenido alguna reacción violenta anteriormente. Sí. O sea, hubo un proceso en donde esta persona fue desarrollando ciertos síntomas o ciertas conductas observables en cuanto a su funcionamiento. Eso es lo importante atender para prevenir ese tipo de situaciones justamente. Sí, justamente eso te iba a consultar, cómo un papá, como una mamá, como un hermano mayor puede percatarse de que, que el hijo, que el hermano, ya sea adulto inclusive, está Sí. siendo dependiente de este videojuego, empieza a ser ya adicto a algo. ¿Cuáles son esas características de la persona adicta, licenciado? Tiene que ver Bueno, un poco con la cantidad de... Me escuchas, ¿verdad? Porque se quedó un sí, sí, poco sí, 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 te escuchamos, te la llamada. escuchamos.
Se hablaba que uno de los factores, ¿verdad? Una de las conductas principales o lo más observable es la cantidad de tiempo, por ejemplo. La cantidad de Ujú, tiempo que se encierran a jugar, ¿verdad? A veces de manera, por lo general son conductas solitarias, ¿verdad? Por lo general son juegos en línea. Y ujú, primero es importante tener en cuenta la cantidad de tiempo en que se aíslan, porque es una suerte de aislamiento también. Se deja de ajá, compartir con la familia, se deja de compartir con los amigos de manera presencial, ¿verdad? Hay una especie de aislamiento, la cantidad de tiempo, justamente, ¿verdad? ujú, Como te decía, el insomnio, después también la irritabilidad, porque el hecho de no estar jugando o la frustración está como que enojado. Fíjate que vos mismo mencionabas que el chico perdió su jueguito, la mamá le dice, por favor, salí de acá o andate no sé dónde, y él termina enojándose y reacciona de la peor manera. Y las sí, reacciones a veces incluso hasta violentas o bruscas, ¿verdad? Chicos que, o ujú, personas que anteriormente no tenían ese tipo de reacciones empiezan a desarrollar portazos, a hablar fuerte, gritarle a alguien. Todas esas son pequeñas señales de que algo está pasando con esa persona y que existe probablemente una dependencia a los videojuegos. ujú. Ahora bien, ¿desde qué edad es recomendable darle un videojuego al niño? Y también, si depende o varía mucho, licenciado, el tema de los tipos de videojuegos, porque hay estos videojuegos que son un poco agresivos de guerra. No sé si conoces Free Fire, por ejemplo, justamente fue el que jugaba este Sí. nene que perdió y que le quemó toda su casa, que tiene así connotaciones un poco violentas, donde se usan armas, hay guerra. Eso también infiere de alguna u otra manera en Ujú. el comportamiento después de la persona ya adicta. Es muy importante considerar lo que vos estás mencionando a la selección de tipo de contenido del videojuego, ¿verdad? Acorde a la Ujú, edad del niño. O sea, evidentemente no podemos satanizar, ¿verdad? O culpar del nivel de violencia del entorno de la sociedad a los videojuegos, pero evidentemente hay que, como padres, hay que monitorear un poco el contenido, ¿verdad? ¿En qué andan los ujú, chicos? ¿Qué juegan? ¿Qué consumen? E informarse un poco, ¿verdad? De qué trata el juego que yo le regalé a mi hijo o qué me está pidiendo, porque los chicos piden, ven, juegan, su amiguito tiene, y vienen y quieren eh, justamente también experimentar. Entonces, eso es importante. Y cuando vos te referís a una edad, no sabría cómo que decirte específicamente. Para mí lo que es ajá, importante siempre es el acompañamiento. Y por sobre todo, mira, algo muy importante es que los chicos puedan administrar su tiempo y que en eso, o que eso se encarguen los papás, ¿verdad? Que eh, haya un tiempo para videojuegos, pero que haya un tiempo también para juegos en el patio, salir un poco, que los niños sean niños, ¿verdad? Para ujú, justamente explorar un poco y desarrollar un poco su creatividad, la interacción real, ¿verdad? O sea, el jugar frente a frente, el salir a jugar la pelota, andar en bici, cosa que se está perdiendo un poco y hoy tenemos unas altas tasas de sedentarismo y niños con diabetes, por ejemplo. Eso puede ser ujú, una de las consecuencias de los niños que están anclados frente a una pantallita. Entonces es muy sí, sí, importante. Bueno, yo decido que a mi hijo le voy a dar un jueguito, ¿verdad? Porque si no empieza con los celulares, o le voy a dar una tablet, que le ponga un horario, que le marque un horario, que vea el contenido del jueguito si es acorde a su edad. Porque como vos bien mencionás, hay que el juego y jueguitos y dice acorde para mayores de 13 años o dice a partir de 18 años. Eso es importante fijar, justamente porque el contenido puede llegar a ser muy agresivo o con contenido a veces erótico, etcétera. Entonces, sí, eso es importante tener en cuenta a la hora de la clasificación o selección de un juego y también la cantidad de tiempo que nosotros le vamos a permitir. ¿Verdad? Hay papás que le dicen, ok, van a ayudar en casa, van a hacer la tarea y van a tener una hora para jugar tal jueguito antes de dormir, ¿verdad? Por ejemplo, sea, hay que ponerle, hay que marcarle horario, hay que ayudarle al niño, ¿verdad? ujú, En el caso de un adulto o un adolescente, si nunca lo hicimos es muy difícil y ahí empiezan los conflictos, ahí empiezan las famosas discusiones en la familia porque se dan cuenta que hay una situación desmedida y cuando se quieren marcar un poco de esos horarios, esos límites, empiezan a chocar y la persona se empieza a sentir atacada y también se pone violenta o impulsiva. ujú. Ahora, otra consulta que te iba a decir es si lastimosamente ya tenemos a un familiar, a un hermano, a un sobrinito que es adicto, ¿cuál sería la solución? ¿Sacarle drásticamente el videojuego o sacarle de manera gradual, acompañamiento psicológico claramente, profesional más que nada?
y no hacer Sí. todo así a la ligera como el famoso como la famosa automedicación, pero en este caso con Ujú, yo nomás que soy su papá le voy a corregir. No voy a irme al ujú. psicólogo, por ejemplo, porque normalmente estamos acostumbrados a solucionar de esa manera acá al menos. Totalmente, forma parte de nuestra cultura todavía eso justamente. Entonces es importante, como vos bien mencionás, informarse un poco de esos casos, pues como te digo, hoy por hoy está clasificado dentro del manual de trastornos mentales, justamente está, la adicción a los videojuegos está dentro de la ludopatía y tiene un tratamiento. Entonces es importante justamente buscar ayuda profesional y por lo general no se corta de manera desmedida, se va haciendo de manera gradual para no justamente elevar el nivel de ansiedad del paciente o de la persona justamente que está en el estado de adicción, ¿verdad? Ujú, Eso es un poco importante y evidentemente es tratable, hay un buen diagnóstico si es que la persona tiene ayuda, ¿verdad? Si tiene, en el caso que haya, por ejemplo, niveles de ansiedad demasiado altos, se puede utilizar medicación, ¿verdad? Un psiquiatra le puede evaluar y justamente ayudar un poco en el tema de la ansiedad, con el trastorno del sueño, ¿verdad? Y por supuesto el tema también del acompañamiento psicológico, evidentemente tiene un efecto demasiado positivo en estas personas, ¿verdad? El de tener un sostén psicológico para justamente ir sobrellevando la situación de la adicción o de la dependencia, en este caso, a los videojuegos. Comentaba un poco, respondiendo un poco a tu última pregunta, respecto a, con respecto a un niño o a un adolescente, es más difícil, obviamente, eh, corregir este tipo de situación en ujú, el, perdón, en la adolescencia o ya con un adulto joven. En cambio, un niño es mucho más flexible, ¿verdad? Se puede de alguna manera trabajar justamente el tema de la administración de los tiempos, la ansiedad, o sea, es muy, por eso te mencionaba que es importante marcar un poco ya esos hábitos y esos horarios desde el vamos. Una vez que nosotros empezamos como padres o adultos, darle ese tipo de actividad de ocio, ¿verdad? Habría ujú. que ser responsables un poco de marcar un poco las pautas respecto a cómo se va a manejar, cómo van a ser los horarios, la cantidad de tiempo que va a jugar, cuándo va a jugar, ¿verdad? O sea, eso es importante para prevenir este tipo justamente de adicciones a los Ujú, videojuegos. En cambio, en un adolescente, en un adulto, en donde nunca se pautaron justamente tiempos, horarios, cantidad de tiempo que uno a ese tipo de justamente de actividades es muy difícil. No digo que no se ujú. pueda, pero es importante ir sacando pautas desde el vamos, ¿tá? En la niñez y justamente cuando, para tratar justamente de darle un poco una forma, porque los niños necesitan límites, cuando se dibuja y se convierte en una patología cuando ya no tiene límites, ¿verdad? Eso es un poco el origen de este tipo de dependencia. Ujú. Para ir finalizando nada más también, nos diste ya algunos tips, pero podés reiterar 5 consejos Sí. como usted como profesional para la mamá, para el señor, para la señora que está viendo del otro lado, para tener en cuenta con sus hijos. Uno de ellos claramente es el darle o manejar el tiempo en que su hijo esté con el jueguito, con la tele, con todo esto. También el darle o Sí. ponerle días y otro que podría ser licenciado. Y es importante, como te decía, que los chicos tengan otro tipo de actividades también. Ajá. ¿Entendés? Como te mencionaba, actividad física, algo artístico, algo también de su interés, que le estimule también otra parte de su cerebro y también que pueda desplegarse como niño, como adolescente, que no sea su única actividad, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Como vos bien mencionabas, la cantidad de tiempo, tener en cuenta el contenido acorde a la edad, ¿verdad? Que habíamos hablado también, ¿verdad? ¿Qué tipo de Sí. videojuego es el que quiere mi hijo o hija? ¿Verdad? Y corresponde a qué edad, porque como les digo, siempre viene la clasificación para mayores de 13 años, para mayores de 18, eso es importante tener en cuenta, ¿verdad? Y también estar muy atento a los cambios de humor, a los cambios, en los cambios de estado de ánimo, ¿verdad? O sea, ver un poco el tema del sueño, cuánto tiempo duerme, si duerme en la noche, si se queda en línea, o sea, todo eso es muy importante. Y es muy notorio también a veces. Los papás a veces como que se duermen un poco en eso y no están tan atentos o normalizan también un poco ese tipo de cosas. O sea, eso es Ujú. importante tener en cuenta
en cuanto a estar un poco atento en qué andan los chicos y cómo poder ayudar si es que esto se va justamente de las manos, ¿verdad? Eso es importante considerar. Normalmente, licenciado, vemos cuando una criatura está llorando desesperadamente, la mamá, para calmarlo, para hacerlo callar, le da su teléfono celular. Le da su teléfono celular, le da así, le tira Ujú. ahí, hace lo que quiere para calmarse. Eso está mal, licenciado. Sí. Y Está mal. mira, yo como papá empatizo con él, empatizando como padre, ¿verdad? De repente es una herramienta, yo le llamo Ujú, la sirve de niñera, pero ahí puede darse el origen de la dependencia. O sea, no puede ser que el niño o la niña única y exclusivamente se pueda calmar con una pantalla. A veces hay que ujú, alzarle un rato otra vez, sacarle un poco a caminar, ¿verdad? Calmarle un poco, interactuar un poco, distraerle con alguna otra cosa también sirve. Porque si no, pongámonos a pensar, ¿cómo hacían nuestros padres cuando nosotros éramos bebés o éramos niños? Probablemente no existían las tablets, los celulares, o sea, se puede. A veces nomás es una ujú. cuestión también ya de comodidad de nuestros tiempos que le ensoquetamos a la ciberniñera, como le llamo yo. Entonces también hay que hacer un poco ese esfuerzo de tratar de calmarles sin las pantallas a los niños, porque ahí le generamos justamente esa ansiedad, ¿verdad? Y puede darse el origen de esa dependencia a las pantallas o a los juegos de video, justamente. Sí, 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 totalmente. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Iván López. Muy amable. Completo.